También esto explica por qué los opioides tienen un montón de efectos adversos, ¿no? Porque al modular ambas vías, tanto cerebral como espinal, muchas te van a tener un montón de funciones y efectos, y eso explica por qué existen tantos efectos colaterales cuando hablamos de los opioides, ¿no? Ahora, algo que tenemos que dejar claro, porque el otro día veía sus caras cuando les hablaba de los receptores, tradicionalmente se llaman mu, delta, kappa y NOP. Sin embargo, aquí abajo están sus nombres alternos. El mu se conoce como MOP, ¿ya? El delta como DOP, el kappa como COP, ¿de acuerdo? Ahora, también el delta es opioide 1 o receptor opioidérgico 1, receptor opioidérgico 2, receptor opioidérgico 3. Tienen tres nombres diferentes. Entonces, esto tienen que repasarlo y saberlo. Ahora, aquí es importante tener algo importante. Estos tres son los receptores habituales que generalmente se los estudia más, pero el receptor no tiene su importancia. ¿Por qué? Porque es un antiopioide endógeno, o sea, es capaz de bloquearte esa analgesia que te produce el sistema opioidérgico. Y esto lo hace a nivel supramedular, ¿sí? Ese es el punto. Entonces hay que tener mucho en cuenta este receptor. Ahora, yendo a los receptores. Si vos te fijas, ahí tenemos a los tres receptores, ya hemos hablado de esto en la anterior clase, había que repasarlo. Vamos a hablar, repito, lo más importante de cada uno con sus efectos adversos. Con respecto al receptor MU, ya, o MOP si quieres. Desde el punto de vista de la analgesia es el receptor más importante. Activa la vía descendente que hemos explicado. Actúa a nivel sistémico, a nivel espinal, a nivel supraespinal. Es el receptor de la morfina, del fentanilo, de la mayoría de los opioides que usamos en la práctica clínica como analgésicos, ¿de acuerdo? Pero aquí está el problema, ¿no? O sea, es el inconveniente porque te genera un perfil adverso muy importante, porque te va a asociar a depresión respiratoria, que es el efecto más grave que puede tener, ¿ya? Se asocian al estreñimiento crónico, que esto es más dependiente del tiempo de la dosis, o sea, del tiempo que de la dosis per se. Ya también se lo relaciona mucho a esto de la recompensa y la adicción, porque activa el circuito de la recompensa en el núcleo accumbens. Entonces, por eso viene lo que es la parte adictiva, ¿no? Por esa activación del núcleo accumbens. Y tiene un efecto inotrópico y icronotrópico negativo a nivel cardíaco. Por eso también te previene lo que es la bradicardia. Entonces, aquí hay que tener claro que el receptor mu es el que más queremos activar para la analgesia, pero es el que también tiene más efectos adversos. El receptor delta tiene un efecto analgésico también, pero es mucho más limitado que el mu. Su eficacia se potencia en situaciones especiales, ¿ya? Como en la inflamación o cuando la combinas, por ejemplo, con la morfina. Por sí solo no es adecuado usar solo al receptor delta para analgesia. Entre su perfil adverso, pues está ahí la actividad proconvulsivante porque te disminuye el umbral convulsivo y también te afecta el tránsito intestinal. ¿De acuerdo? Hay que tener claro que el receptor delta es más modulador que un productor de analgesia, ¿sí? El que es analgésico neto es el mu. Con respecto al receptor kappa, su, su perfil analgésico es débil a moderado como máximo. Ofrece cierta analgesia, pero a un precio muy alto, porque sus efectos adversos que estamos viendo son muy, muy frecuentes. Y ahí lo que repasábamos, ¿no? El otro día estaba metido ahí lo que es la disforia, ¿sí? Te puede predisponer a la catatonia, a las alucinaciones, etcétera. O sea, lo quiero dejar claro del receptor kappa, es que el receptor kappa es el responsable de los efectos
psicóticos, si quieres, de algunos de los opioides, ¿no? O sea, de las alucinaciones, de la disforia y demás, es por los receptores kappa. No es un buen objetivo para analgesia, o sea, básicamente si quieres trabajar en analgesia, receptores mu. Y con respecto al receptor NOP, pucha, esto de su perfil analgésico es complejo de entender. Es uno de los receptores más peculiares que hay. Es el último que se ha descubierto. Su efecto primario es que participa como un antiopioide endógeno. O sea, ¿qué significa antiopioide? Que cuando se activan a nivel supraespinal, es decir, en el cerebro, bloquea la analgesia que producen los otros opioides. Entonces, un freno dentro del sistema de frenos, si quieres verlo así. ¿No? Ahora, el receptor NOP, eso quiero dejar claro porque hay una paradoja clínica en base a este receptor, que es que a nivel intratecal, en la médula, más bien cuando se lo estimula tiene un efecto analgésico, ¿ya? Entonces, fíjate que el receptor NOP va a tener un comportamiento a nivel cerebral y un comportamiento diferente a nivel de médula espinal, sobre todo si es intratecal. Entonces, lo que hay que tener claro aquí es que el receptor NOP es un ejemplo, ¿no?, de la complejidad de todo este sistema. Si bien te activa la analgesia a nivel espinal, te la bloquea a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esta es una clave para entender por qué algunos pacientes, por ejemplo, no responden bien a los opioides, porque justamente se activa este receptor y eso nos dificulta mucho este manejo, ¿no? Ahora, todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿qué implicación tiene en la práctica clínica, en lo que hacemos? A ver, cuando elegimos un opioide, no elegimos un receptor puro, o sea, no hay un opioide que yo te diga este es solo mu o solo actúa en kappa, no, no hay. La mayoría de los opioides tienen una afinidad variable por los receptores. Ya, por ejemplo, la morfina es principalmente agonista mu, sí, pero tiene cierta actividad kappa y delta también. La naloxona, por ejemplo, es un antagonista de todos los receptores, ¿no? La buprenorfina es un agonista parcial del receptor mu y es un antagonista del kappa, ¿no? Entonces, por eso se llama agonista parcial, ¿ok? Entonces, entender este perfil permite como que tú ubiques qué efectos puede tener cada fármaco y sobre todo qué reacciones adversas puedes prever que pueda tener cada fármaco. ¿Okay? Bueno, en esta diapositiva, no les he preguntado la anterior clase, pero bueno, era que lo haga, era que si te das cuenta, hasta ahora hemos hablado de los mecanismos y los receptores como si todos los pacientes fueran iguales, ¿no ve? Pero esto está totalmente alejado de la realidad. Cuando hablamos de los opioides tenemos que meternos con lo que es la farmacogenética. Y aquí vamos a aprender que las diferencias en el ADN de cada persona determinan si un opioide funciona, es ineficaz o incluso si es peligroso para la persona. A ver, vamos a ver estos tres genes. Fíjate, aquí tienes los tres genes, ¿ya? Si te fijas, este primer gen relacionado con esta función, ¿de acuerdo? Es el que te codifica a la enzima del citocromo P450, que es la responsable del metabolismo de fase 1. Eso lo sabes muy bien. Eso se ve en un montón de fármacos. ¿Qué opioides dependen de este complejo? De esto. ¿Qué opioides? Principalmente la codeína. ¿Por qué? Porque ahí es donde se convierte en morfina. Tú sabes que la codeína en su metabolismo tiene que convertirse en morfina para ser activa. Del tramadol. Ahí se convierte en su metabolito activo, ¿no? O desmetiltramadol. La hidrocodona o la oxicodona también están metidos aquí. Cuando tienes polimorfismos a este nivel, ¿sí?, a este nivel, es decir, hay metabolizadores lentos o hay metabolizadores ultra rápidos, escucha, ahí tienes ciertas características importantes. Por ejemplo, hay metabolizadores lentos en la población caucásica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto clínicamente? Que en ese grupo de pacientes, cuando vos, por ejemplo, uses codeína, la codeína no se va a convertir en morfina.
Entonces, en ese grupo de pacientes va a haber un fracaso analgésico, o sea, la codeína no te va a servir. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Si hay mutación en este gen, sí, que participa en el metabolismo de fase 1 en un paciente caucásico, ¿sí? Y es un metabolizador lento, la codeína no te es útil. En cambio, en los metabolizadores ultra rápidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Clínicamente quiere decir que yo le voy a dar a ese paciente, por ejemplo, codeína, lo va a convertir al tiro en morfina, a una velocidad muy rápida. Entonces, una dosis normal, si bien te va a lograr rápido la analgesia, también te va a generar una toxicidad masiva, con todo el cortejo sintomático, ¿no? Riesgo de depresión respiratoria, que puede llegar hasta el paro cardíaco, etc. Entonces, por ejemplo, en un caso clínico, ¿sí? Real te voy a contar. Hay madres, por ejemplo, que reciben codeína para el dolor postparto, ¿sí? Y son metabolizadoras ultra rápidas. ¿Esto qué les va a causar? Que rápidamente puedan tener sedación, depresión respiratoria en el lactante y el paciente o el nene puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces, un consejo práctico, no te metas a usar codeína siempre que sea posible, porque no estás seguro si tu paciente o no tiene el perfil de ser metabolizador ultra rápido o lento. No lo sabes. ¿Sí? No lo sabes. Si se usa, trata de considerar ese riesgo que tienes metido ahí. Ahora, mi consejo, pasa directo a usar morfina. ¿Para qué vas a perder tu tiempo con la codeína? Buscas analgésico, directamente la morfina. ¿Ya? El otro gen relacionado a la catecol o metiltransferasa. Tú sabes que esta enzima degrada las catecolaminas, ¿no? Como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Y cuando tienes algún polimorfismo, ya, en la que va a haber una reducción enzimática de esto, a veces puedes tener esta actividad enzimática disminuida, en el cual te va a generar niveles altos de dopamina, epinefrina, o a veces puede haber algún polimorfismo que se relacione a actividades más bien enzimáticas elevadas, en las cuales se va a degradar rápido estos neurotransmisores. Esto es importante que lo tengas presente. ¿Por qué? Porque clínicamente, por ejemplo, los pacientes que estás viendo aquí, los del genotipo MET-MET, eso se llaman así, que son los que tienen actividad enzimática reducida. No te olvides, eso quiere decir más niveles de las de la noradrenalina, adrenalina, dopamina. Ese grupo de pacientes primero tienen un umbral de dolor bajo. Bueno, es decir, sienten más dolor en condiciones normales, pero requieren menos morfina para alcanzar la analgesia. ¿Por qué? Porque ya tienen un sistema dopaminérgico más activo que modula la percepción del dolor. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que ir viendo esto. En los pacientes que más bien tienen un polimorfismo contrario, que es un VAL, es decir, son de actividad enzimática alta, por ejemplo, ellos tienen un umbral de dolor más alto, pero pueden necesitar mayores dosis de opioides, ¿no? Entonces, siempre es bueno ir conociendo estos polimorfismos. Después, el polimorfismo en el receptor de Mu. Tú sabes que este receptor, sí, o sea, este gen te va a codificar al receptor Mu, a los opioides, ¿no? Cuando tienes el polimorfismo, ya que es variable porque depende, hay etnias que pueden tener del 2% hasta el 40% de población, imagínate. Básicamente se va a presentar clínicamente como que son pacientes que requieren mayores dosis de opioides para lograr su manejo, sobre todo en un postoperatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque el receptor tiene menos afinidad por el fármaco o la señalización intracelular que hemos visto es más deficiente. Entonces ahí necesitas muchas mayores dosis para lograr tu efecto terapéutico, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta en esto es que a manera de resumen, si quieres verlo así,
Cuando hablamos de esta primera parte de este gen, estamos hablando de su relación al metabolismo de la codeína y en algo al tramadol, pero más sobre todo en la codeína. El polimorfismo se va a relacionar, así es lento o ultra rápido, su metabolización y su traducción clínica en dos cosas. O fracasa terapéuticamente o mayor riesgo de toxicidad. Los que tienen mutación a nivel de ese otro gen, que ya lo hemos descrito, está relacionado sobre todo, no te olvides, a la degradación de las catecolaminas y básicamente se va a relacionar a la percepción del dolor. Si hay menos umbral de dolor, sí, obviamente también se relaciona a menos morfina necesaria para la dosificación. Más umbral de dolor, generalmente requieres mayores dosis de morfina. Y cuando nos metemos con el gen que codifica el receptor MU, lo que estamos viendo ahí es que vamos a hablar o estamos hablando de la necesidad de mayores dosis de opioides desde el punto de vista de manejo clínico, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite entender es que poco a poco la práctica de dosificación de opioides ya no se está haciendo estándar, ¿no? O sea, dale 3 miligramos de morfina a todos, ¿no? Ahora se está tratando de individualizar en cada grupo de los pacientes. Algo que te preguntaba, y es importante que esté relacionado sobre todo a lo que es esto, ¿no? De los conceptos generales, es esto del concepto de tolerancia, hiperalgesia, etc. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de este contexto, ¿no? Estamos hablando de un error clínico muy común que nos pasa. Por ejemplo, tienes un paciente que toma opioides y te dice, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Ya no me hace efecto el opioide. ¿Qué hacemos? Entonces, la respuesta instintiva es aumentar la dosis del opioide. Vas elevando la dosis del opioide. Pero esto, a la larga, es un error. ¿Por qué? Porque esa falla analgésica que estás entrando puede deberse a varias cosas. Puede deberse a tolerancia o puede deberse a este otro fenómeno, hiperalgesia inducida por opioides. Entonces, ahora entraremos a uno y a otro. La tolerancia. Esto habíamos visto hace módulos atrás, ¿no? Hace meses ya hemos visto que cuando hablas de tolerancia, estás hablando de un paciente que tuvo una respuesta inicial adecuada al fármaco, era una respuesta esperable, es decir, el fármaco funcionaba, pero con el tiempo los receptores se han ido desensibilizando y esto ha producido una adaptación farmacodinámica. El problema es que vas a requerir mayores dosis del fármaco para conseguir el mismo efecto analgésico. Ese es el problema. Y la solución, que es aumentar la dosis gradualmente, ¿ya? ¿Te va a generar una respuesta inicial? Sí, pero también tienes como otra opción terapéutica el hecho de rotar a otro opioide, ¿no? O a otro fármaco. Perdón. Entonces ahí, por ejemplo, si tienes un paciente, aquí estamos hablando, ¿sí? Que estaba usando opioides por un dolor crónico, que necesitaba dosis cada vez más altas de morfina, dosis cada vez más altas para lograr el efecto. Va a llegar un punto en que por más que tú eleves la dosis, el efecto ya no se logra, ¿sí? En ese caso, tal vez lo mejor sea suspender el opioide e irte a otro tipo de fármaco, tal vez ketamina, GABAérgicos, etcétera, ¿no? Hay opciones, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando nos vamos al otro lado, a lo que es la hiperalgesia inducida por opioides, esta es una falla analgésica que no se debe a la tolerancia, o sea, no se debe a la habituación, sino más bien al contrario. El problema aquí es que el umbral del dolor del paciente está muy reducido, o sea, su tolerancia al dolor es muy bajita, está anormalmente disminuido ese umbral al dolor. Entonces, ¿y esto por qué se puede decir? Porque los opioides lo han sensibilizado a nivel del sistema nervioso central a que suceda esto. Entonces, lo paradójico es que el paciente siente más dolor aunque siga tomando la misma dosis del opioide. Y el dolor es más difuso, es más generalizado, y aquí es donde puede aparecer alodinia, ¿sí? Es decir, un dolor por estímulos que normalmente no causan dolor, ¿ok?
Entonces, si te pones a pensar, hiperalgesia en términos simples es la respuesta exagerada a un estímulo doloroso porque tienes una disminución del umbral de dolor, en este caso inducida por los opioides. La solución, aumentar la dosis de opioides. La respuesta es no. Si aumentas la dosis, lo único que vas a hacer es agravar el problema, porque va a empeorar la hiperalgesia. En este caso, la opción es disminuir la dosis, sí, aunque parezca paradójico, se va disminuyendo la dosis, dotas a otro opioide que tenga un mecanismo de acción diferente o añades analgésicos, asocias como gabapentina, ketamina, lo que te decía, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo así clarito, presente. ¿Por qué? Porque a veces sucede que nos metemos en uno o en otro ámbito cuando, entre comillas, no utilizamos adecuadamente los fármacos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, tienes un paciente con dolor oncológico, ¿sí? Tiene cáncer. Él tomaba 60 miligramos de morfina al día. A los 6 meses ya necesita 120 para lograr el control del dolor. Aumentas a 150 y el paciente mejora. ¿Qué te está mostrando eso? Que el paciente está haciendo tolerancia. Punto. Ahora, otro escenario. Tienes un paciente con dolor postquirúrgico. Acaban de operar. Lo que quieres, una apendicitis si quieres. Estábamos usando remifentanilo durante 24 horas. A las 12 horas, el paciente reporta dolor difuso en todo el cuerpo, con alodinia al tacto. ¿Sí? Ahí aumentamos la dosis de morfina y el dolor empeora. ¿Qué te está diciendo esto? Listo. Te está diciendo que el paciente te está haciendo una hiperalgesia inducida por opioides. ¿Cuál será el manejo? Disminuir la dosis del opioide, ¿no? Y más bien rotar a otro opioide con un mecanismo diferente, o tal vez asociar, ya sabes, GABAérgicos como gabapentina o ketamina, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es bien importante y eso lo voy a tratar de sintetizar. La hiperalgesia a los opioides se produce porque los opioides están actuando como pronociceptivos, o sea, más bien están llegando a sensibilizar al sistema nervioso central para la captación del dolor. Esto a veces pasa por activación del sistema NMDA. No te olvides que los opioides, como el tramadol, por ejemplo, pueden actuar indirectamente sobre el sistema NMDA. Entonces, cuando pasa esto, el glutamato se disregula y listo. Tienes un sistema activado y un umbral del dolor más bajo. A veces se produce por aumento de las dinorfinas, por la activación persistente que te producen sobre receptores kappa. ¿Sí? No te olvides que el receptor kappa también tiene un efecto prodoloroso. Bueno, o sea, no te olvides, el analgésico es el mu, el kappa tiene menos efecto sobre analgesia, pero también puede tener un efecto prodoloroso. Y en algunos casos se ha descrito que en algunos cuadros inflamatorios las células gliales podrían activarse y esto te disminuye también el umbral convulsivo. O sea, si te das cuenta, hay un montón de razones para que se produzca la hiperalgesia inducida por opioides, pero lo que hay que tener en cuenta, creo, es el hecho de que cuando un paciente que está usando opioides te diga que está con dolor, te preguntes una de dos, ¿no? O está con tolerancia o está con hiperalgesia. Y de acuerdo a esto va a ser el manejo. En la tolerancia irás asociando o elevando la dosis de los opioides hasta la máxima dosis techo o dotarás tal vez el analgésico. Y en cambio en la hiperalgesia la conducta es contraria, ¿no? Irás disminuyendo la dosis y rotarás a otro fármaco diferente, ¿no? Entonces no te olvides esto de la hiperalgesia, ya me he adelantado creo, es bueno siempre tener aquí presente el por qué se produce esto. Obviamente, el remifentanilo es uno de los fármacos que más se ha implicado en este efecto y no te olvides de las diferentes teorías que están metidos, ¿no? Desde la activación de la vía del glutamato con el sistema NMDA, la activación del
receptor kappa sobre todo. En esto se ha inculpado mucho a la liberación de las endorfinas, al fentanilo, etcétera. La sensibilización de las células gliales, ¿no? O sea, hay un montón de mecanismos. Igual, ten en cuenta esto, ¿ok? Ahora, lo que quisiera eh, hablar es que dentro de lo que es la práctica clínica, cuando nos metemos a hablar de lo que es la farmacocinética, si no basta con solo saber, ¿no? Dónde va el opioide, a qué receptor toca, si tiene una variante genética o no, sino también es bueno saber qué tan rápido llega al sitio de acción, cuánto tiempo va a permanecer ahí, cómo se va a eliminar, cómo se va a acumular. Entonces, en esta diapositiva, por ejemplo, se comparan 4 opioides, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, estás viendo en la tabla de referencia el tiempo cerebro-plasma, ¿no? El tiempo medio. Eh, este tiempo es el que te va a marcar cuánto tarda el fármaco en alcanzar el equilibrio entre el plasma y el cerebro. O sea, cuánto tiempo tarda en difundir. Entonces, cuando te fijas, por ejemplo, en el caso del fentanilo es 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. En cambio, en el caso del alfentanilo es 1 minuto, ¿ya? Te das cuenta aquí, por ejemplo, el fentanilo tiene un perfil de difusión rapidísimo. ¿Por qué? Porque es muy lipofílico. Esto le hace que atraviese rápido la barrera hematoencefálica. Eh, el fentanilo tiene, gracias a esto también, un elevado volumen de distribución, ¿de acuerdo? Y no te olvides que la consecuencia clínica de esto, es decir, de su alta distribución del fentanilo, es que el fentanilo va a salir rápidamente del cerebro, pero se va a quedar atrapado en varios tejidos, ¿no? Músculo, tejido adiposo, y esto hace que lentamente después vaya liberándose al plasma, y esto hace que muchas veces el fentanilo se asocia a depresión respiratoria tardía, ¿no? Por esa alta distribución y su acumulación sobre todo en músculo y en tejido adiposo. Fíjate el alfentanilo. El alfentanilo ya es un opioide de inicio de acción más rápido. El volumen de distribución que tiene es pequeño, se distribuye mucho menos, se metaboliza en el hígado a través del sitio como P450, ¿de acuerdo? Su consecuencia clínica de portarse así es su rápido inicio de acción, su recuperación predecible, sobre todo en pacientes con función hepática normal, así que ten en cuenta que si hay alteración hepática, es probable que el efecto se acumule y se prolongue. Luego tenemos al subfentanilo. Es muy parecido al fentanilo en este tiempo de eliminación, el casero se llama. Básicamente el subfentanilo se puede llegar a acumular en perfusiones prolongadas, ¿no? O sea, si lo estás usando en goteo y eso a más de 4 horas, como su volumen de distribución es intermedio y su cinética de eliminación se altera con esto, pues puede prolongarse su efecto si utilizas en goteo mucho tiempo. ¿Ok? Es excelente para la analgesia perioperatoria, ahí es donde más se utiliza. El remifentanilo, su tiempo es de 3 minutos, es genial. Aquí viene algo que es pregunta de examen. Tu metabolismo del remifentanilo no depende del hígado, no depende del hígado, ni del riñón para su eliminación. Es totalmente metabolizado a nivel plasmático, ¿ya? O, perdón, a nivel tisular por esterasas tisulares, ¿ok? Esterasas tisulares, no esteras plasmáticas, esterasas tisulares. Entonces, su metabolismo es rapidísimo, tanto en el tejido muscular como en el tejido adiposo. Por eso es que su semivida, mucha es cortita también. Ahora, la usamos mucho al remifentanilo en analgesias cortas, ¿de acuerdo? Casi no la utilizamos en cuadros largos. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí, lo podríamos tratar de resumir en el hecho
de entender en qué casos vas a utilizar cada uno. Por ejemplo, un contexto clínico. Si tienes un paciente que acaba de operarse, un bypass coronario, hace 6 horas, el opioide recomendado sería remifentanilo o fentanilo. Primero, por potencia analgésica. Segundo, porque desde el punto de vista hemodinámico ambos son estables, su efecto es predecible. Sí, genial. Tienes otro caso de endoscopía digestiva ambulatoria, por ejemplo, que ha durado 20 minutos. Opioides recomendado, uno que se elimine rapidísimo, al fentanilo. ¿Por qué? Porque su acción es ultra rápida, su inicio, ¿no? Y su recuperación es rapidísima, más rápida que las otras dos. Entonces, date cuenta que el mensaje que estamos dando aquí es que la elección del opioide se va a basar en el perfil farmacocinético del fármaco, la duración de, qué sé yo, de la cirugía, del procedimiento que haya tenido y la condición de base del paciente. ¿Ya? Aquí tienes un perfil analgésico de prescripción donde te puedes dar cuenta la equivalencia a la morfina y ahí puedes ir interpretando, por ejemplo, que la morfina primero es el opioide de referencia. ¿Ya? Su inicio de acción, si es por vía oral, obviamente tarda un poco, 30 a 60 minutos, ¿ya? En la siguiente charla que les voy a dar, voy a entrar a cada uno de los fármacos. Y como consideración importante que tienes que tener en cuenta aquí, es que la morfina, ya te lo adelanto, por conjugación a nivel hepático te forma dos metabolitos. El 6-glucurónido de morfina y el 3-glucurónido de morfina. El 6 es activo y se acumula a nivel de la función renal. Entonces, cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica, no se debería utilizar morfina porque además no es dializable. Bueno, otro que tenemos que tener en cuenta, te voy a hablar de los que usamos más en la práctica clínica, tú tienes que revisarlo también esto, no te olvides. Es el tramadol, utilizamos mucho en la práctica clínica. Sí, tiene una equivalencia de 1 a 5 a la morfina, ¿de acuerdo? Su tiempo de acción, su inicio a nivel endovenoso, tarda 15 a 30 minutos. Es un agonista muy, ¿de acuerdo? Y aquí también es importante que tengas en cuenta que te inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. ¿De acuerdo? Mucho ojo con eso. El problema de ese mecanismo es que tiene un efecto que es proconvulsivante, o sea, mucho cuidado en los pacientes que tienen riesgo de convulsiones con el tramadol, ¿ya? Y como te inhibe la recaptación de serotonina, también mucho cuidado en los pacientes que usan fármacos como los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa o los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque te puede precipitar un síndrome serotoninérgico. Mucho con eso. ¿Ok? La codeína, fíjate la potencia analgésica que tiene con la morfina, es 1,6. Su inicio de acción es un poquito lento, igual 30 a 60 minutos. Generalmente la codeína es un profármaco que necesita ser activado por los citocromos para convertirse en morfina. No te olvides que la variabilidad de su respuesta está en relación a los polimorfismos genéticos que pueda haber, a los metabolizadores lentos y rápidos. Ten mucho ojo siempre esto presente. ¿Ya? Esta tablita que estás viendo, esa equivalencia analgésica 1 a 1, 1, 2, 1, te dice, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para conversión práctica. Tienes un paciente que está usando 30 miligramos de morfina, ¿de acuerdo? Cada 4 horas. Muy bien. Entonces, si yo sé que le estoy dando 30 miligramos cada 4 horas, le estoy dando 6 veces al día esa dosis. Entonces, 30 por 6, 180 miligramos día le estoy dando. Entonces, si vos sabes, vamos a hablar de la hidromorfona aquí, que 1 miligramo de hidromorfona es igual a 8 de morfina, por ejemplo, simplemente haces la regla de 3 y vas a terminar dividiendo 180 entre 8 y eso quiere decir que tu paciente necesita 22,5 miligramos día de hidromorfona. Entonces, tu dosis total dividirás entre 6 y tu dosis será 3,75 miligramos cada 4 horas. Esto te sirve para poder
hacer equivalencias. Es decir, cuando estás usando morfina para saber cuánto le vas a pasar de tramador o a cuánto lo vas a convertir en codeína. Esa rotación de opioides es una herramienta valiosa cuando la morfina ya no es eficaz o produce efectos adversos. ¿Sí? Ok, muy bien. Esta parte era algo que les preguntaba yo la anterior clase igual. Eran los diferentes efectos que tienen los opioides a nivel sistémico. Porque ya sabes que los opioides no solo actúan en el sistema nervioso central y en la médula espinal, tienen efectos básicamente en todos los sistemas. A nivel respiratorio, creo que lo más relevante sería que te desplazan la curva de respuesta al CO2 a la derecha, es decir, te desensibilizan el centro respiratorio. ¿Ok? Es decir, te predisponen al paciente a que entre en un síndrome de hipoventilación, sobre todo con los opioides que son más lipofílicos, como el fentanilo. ¿Ok? Si yo te pregunto, ¿cuáles son los opioides más lipofílicos? Fentanilo, subfentanilo, remifentanilo, porque son los que atraviesan más rápido también la membrana, o la membrana, digo, la barrera hematoencefálica. A nivel cardiovascular, te producen varios efectos. Te producen vasodilatación, que es mediada sobre todo por la histamina, te producen inotropismo y cronotropismo negativo, sobre todo por estimulación vagal, ahí entra la, la, la bradicardia por la estimulación vagal, la hipotensión arterial. No te olvides que la vasodilatación mediada por la histamina es más marcada en la morfina y en la meperidina, ¿de acuerdo? Es más severa en ellos. Si me preguntas si el fentanil, si el tramador te pueden liberar histamina, la respuesta es sí, pero es más bajita la liberación que en el caso de morfina y meperidina. En el caso de lo que es la bradicardia sinusal por el aumento del tono vagal, aquí es más marcado por el efecto sobre todo de la morfina y el fentanil. En el caso de la hipotensión, básicamente todos los opioides pueden llevarte a esto, pero es más marcado en la morfina y en la meperidina. A nivel gastrointestinal, ahí están todos los efectos que te producen, básicamente espasmo de esfínteres, atonía del músculo, retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, con el tiempo vas a tener todas las manifestaciones clínicas típicas de esto, ¿no? Estreñimiento, náuseas, vómitos, etc. ¿Ok? Ahora, el estreñimiento es periférico y es permanente, eso tienes que dejarlo claro, porque no se desarrolla solo por tolerancia. Es decir, el paciente puede tolerar los efectos de los opioides con el tiempo, pero el estreñimiento siempre va a persistir. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los receptores MU que están en el tracto gastrointestinal son periféricos y no se internalizan como otros receptores, ¿no? Como tal. Entonces, ahí va un consejo. Siempre que utilices opioides en un paciente, tienes que prescribir laxantes profilácticos, porque va a tener tendencia a tener un estreñimiento permanente. A nivel endocrino, a nivel inmunitario, te produce depresión temporal del eje hipotalámico con la disminución de las hormonas, sobre todo las gonadotrofinas, y eso te va a involucrar una disminución de testosterona, de estrógenos, disminución de la corticotropina o disminución del cortisol, y también te afecta la hormona del crecimiento. ¿De acuerdo? A nivel inmunitario, se supone que te produce una inhibición del factor nuclear kappa, ¿ya? Eso te altera la respuesta inmune y te disminuye la acción también de los linfocitos natural killer. Entonces, un paciente que está con exposición crónica a los opioides tiene mayor riesgo a las infecciones y a las alteraciones endocrinas, ¿ya? Entonces, creo que aquí lo que hay que dejar claro es tips por cada uno de los sistemas. A nivel respiratorio, depresión del centro respiratorio. A nivel cardiovascular, vasodilatación, bradicardia y hipotensión. A nivel gastrointestinal, estreñimiento e hilo. A nivel endocrino, supresión hormonal. A nivel inmunitario, inmunosupresión. ¿Ok? Ahora, con respecto a la reversión,
Alguno de los compañeros ya en la anterior clase hablaba, ¿no?, sobre el efecto de el antagonismo dirigido, por ejemplo, con el uso de la naloxona o la naltrexona o la metilnaltrexona, es su nombre completo, que, bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta es esto. A ver. Lo más importante aquí, creo, es el hecho de saber que este antagonismo dirigido es una estrategia clave, porque lo que estás buscando es antagonizar el efecto de los opioides en un lugar específico, ¿sí? ¿Me das un segundo? Me están tocando la puerta. Sí, quiero ver qué es. Cuando hablamos de la naloxona, estamos hablando de un fármaco que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica porque es liposoluble. Generalmente usamos para reversión de la depresión respiratoria. O sea, esto quiero dejar claro como idea, por favor. No sé de dónde viene esa idea tergiversada de que cuando un paciente está intoxicado por opioide, el antídoto, sí, es la naloxona. La naloxona no va a ir a antagonizar todos los efectos del opioide. A lo que estamos buscando es revertir la depresión respiratoria. O sea, es muy específico lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Ahora, su mecanismo está relacionado a un antagonismo competitivo. ¿De acuerdo? Es un antagonista competitivo, sobre todo del receptor mu. Eso hay que dejar clarito. ¿De acuerdo? Ahora, generalmente cuando usamos dosis muy, pero muy bajitas, 0,2, 2 miligramos endovenoso, bajito. Subida media o subida de eliminación, mejor dicho, su subida es muy corta, 64 minutos. Por eso es que el paciente tiene riesgo de recurrir en la depresión respiratoria. ¿Sí? Un problema que tiene la naloxona es que cuando tú lo utilizas para reversión, a veces te puede precipitar una crisis simpática. Porque al deprimir la depresión, al revertir la depresión respiratoria, a veces puedes desencadenar una descarga simpática que se expresa con taquicardia, hipertensión, etc. Cuando hablamos de un antagonismo periférico, estamos hablando básicamente de usar la metilnaltrexona. No atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque es un amonio cuaternario. Y bueno, tú sabes que esto lo usamos sobre todo para los efectos periféricos, ¿sí? Como por ejemplo tratamiento del hilo paralítico, el manejo del estreñimiento crónico. O sea, no pienses usar naltrexona para corregir depresión respiratoria, ni tampoco pienses usar naloxona para revertir el estreñimiento ni el hilo paralítico. ¿Sí? No son intercambiables, son mecanismos de acción diferentes. También te antagonizan el receptor mu, ¿sí? Pero más específicamente a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que hay que dejar claro es que la prescripción de los opioides no había sido tan sencillito como parece. ¿Ya? La prescripción de los opioides ya no se hace tradicionalmente como la hacíamos antes. Ahora, para prescribir los opioides vale la pena siempre entender el mecanismo de acción, conocer los receptores, o sea, qué acción tiene cada receptor, considerar la genética del paciente, siempre distinguir entre tolerancia e hiperalgesia, siempre, porque la tolerancia te demanda aumentar la dosis o rotar, la hiperalgesia te demanda más bien disminuir la dosis o rotar. Elegí el opioide adecuado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Para un dolor agudo, por ejemplo, moderado, ¿ok? Apóyate más en el tramadol, en la codeína, con precaución, sobre todo en la codeína, ¿no? En el dolor agudo severo, preferí opioides de más potencia, morfina, hidromorfona, por ejemplo, fentanilo, remifentanilo, etc. En el dolor crónico ya nos vamos a la oxicodona, metadona, buprenorfina, por ejemplo. No te olvides que la buprenorfina es un agonista parcial, agonista mu, pero antagonista kappa.
Ahora, como anestésicos, obviamente están metidos ahí el fentanilo, remifentanilo, sulfentanilo y el alfentanilo. No te olvides siempre tener esto claro, por favor. Cuando vayas a usar los antídotos, ¿de acuerdo? Naloxona para depresión de centro respiratorio y naltrexona sobre todo para los efectos gastrointestinales como el estreñimiento crónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ir a charlar de este tema, que este es el que he hablado en este momento, es el que, entre comillas, tenían que haberme contestado la anterior semana. O, perdón, el día lunes, no la anterior semana, el día lunes, ¿no? Entonces, más bien ahora, a lo que vamos a entrar, es a una introducción del espectro analgésico de los opioides, porque esto obviamente ustedes lo van a desarrollar ya el día de mañana, si esto es lo que vamos a conversar. Obviamente ustedes van a meter la profundidad, yo les voy a guiar hacia dónde vamos a ir mañana. Lo importante aquí es tener en cuenta que todo se basa en la morfina, ¿sí? Todo se basa en la morfina. Sabes que la morfina es el fármaco que, entre comillas, es el referente dentro de los opioides. ¿De acuerdo? Permíteme unos segundos, por favor, me están golpeando la puerta. Ok. Entonces, todas las potencias analgésicas que vas a comparar con los opioides siempre se toman en relación a la morfina. ¿Ya? Primero. Ahora, tienes opioides que son débiles en relación a la morfina y tienes opioides que son más potentes. ¿Sí? Para mañana ya quiero que vayas repasando cuáles son más potentes que la morfina, cuáles son menos potentes que la morfina. Y ahí, por ejemplo, ya hemos hablado de algunos. Fentanilos, remifentanilos, sulfentanilos están por aquí. Por este otro lado están tramadol, metadona, oxicodona, etc. Ahora, no te olvides repasar sobre qué receptores actúa específicamente el opioide. Y ahí te vas a dar cuenta que si bien la mayoría actúa sobre receptor mu, es decir, son sus agonistas primarios, también tienen cierta acción sobre kappa, predominantemente. Algunos sobre delta y algunos muy contados modulan indirectamente el sistema NMDA. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como veíamos, el fentanilo, a través de su interacción en el sistema NMDA, te puede inducir hiperalgesia inducida por opioides. Entonces, esto hay que tenerlo así por siempre. El metabolismo, la mayoría se metaboliza a nivel hepático. Repasa las excepciones de ese metabolismo. Porque has visto, por ejemplo, el remifentanilo básicamente es un mecanismo de metabolización tisular por esterasas tisulares. Entonces no tiene un metabolismo hepático per se. Mucho ojo con eso. Hay que repasar esto para mañana. La eliminación, sí, no vamos a negar. La mayor parte de los opioides lo hace a nivel renal. Sobre todo, necesito que repases qué opioides son los que tienen metabolito activo. Por ejemplo, ya hemos hablado, la morfina es el mejor ejemplo. El 6-diglucurido de morfina es un metabolito activo que se acumula muy rápidamente a nivel renal. Sí, es un metabolito activo. Y y el 3-diglucurido de morfina es más bien otro metabolito que se activa, o mejor dicho, que se acumula, pero te predispone más a efectos neurotóxicos. Entonces, esta parte te pido, por favor, revisarla, repasar. No te olvides que cuando hablamos de la morfina, que es el estándar de oro, estamos hablando básicamente de un agonista puro, sobre todo a nivel mu. Esa es su principal acción. Tienen capa, tienen delta, sí, pero sobre todo a nivel de lo que es mu. Se administra por vía endovenosa, se puede usar por vía subcutánea, se puede usar por vía intramuscular, se puede usar por vía intratecal, también por vía oral.
¿Cuáles son los problemas de la morfina? Ya hace rato lo veíamos adelantado, que la morfina entre sus efectos tiene una debilidad, ¿sí? Que te causa vasodilatación vascular, sobre todo mediada por liberación de histamina. Y esa vasodilatación también es la culpable de la hipotensión arterial y del prurito que sienten los pacientes cuando administramos la morfina, sobre todo por vía intravenosa. No te olvides también que la morfina va a tener un efecto inotrópico cronotrópico negativo, te va a causar bradicardia porque estimula indirectamente el tono vagal. ¿Sí? No te vas a olvidar de estos dos metabolitos que mañana me los tienes que cantar y sobre todo de su importancia en lo que es la eliminación a nivel renal. De la codeína, mañana lo que hay que especificar y hay que hablar es que la codeína como molécula como tal es inactiva. Necesitas llegar al hígado, activar ahí por el citocromo y ahí necesitas tener una cosa muy clara, que va a haber pacientes que pueden tener polimorfismo, sobre todo en los caucásicos, que van a ser metabolizadores ultra rápidos o metabolizadores lentos. Entonces ahí, por ejemplo, vas a tener pacientes que realmente produzcan la conversión a morfina con un efecto analgésico exitoso o aquellos que simplemente no lo pueden hacer y que vas a llegar al fracaso terapéutico. Entonces, mucho ojo con esto, hay que repasarlo y hay que tenerlo ahí claro. Con respecto al tramadol, el tramadol lo que hay que ser muy claro es el hecho de que el tramadol es un agonista mucho más débil que la morfina, ya tiene mucha menos potencia analgésica. A nivel hepático te va a generar un metabolito M1 que es activo, ¿de acuerdo? Fíjate, esta es su acción opioide del tramadol. Y mañana también espero que me hables de la acción monoaminoérgica del tramadol, ¿sí? ¿Por qué? Porque te inhibe la recaptación, habíamos dicho hace rato, de serotonina y noradrenalina. Y esto te va a predisponer a que el paciente, si es que utiliza simultáneamente inhibidores de la recaptación de serotonina, que vas a decir cuáles son, inhibidores de la MAO, también puede generar un síndrome serotoninérgico, ¿sí? Ahí también entran los antidepresivos tricíclicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la meperidina. La meperidina es un agonista, básicamente es puro. Simplemente el gran efecto que tenemos, o el gran problema que tenemos con la normeperidina, que también la vas a encontrar como petidina, es que su potencia analgésica es bajísima. Fíjate dónde está, es bajísima. O sea, equivale a un paracetamol. Es bajísima, es pobre. Y su efecto, además de ser bajo, es muy corto. Y el problema de la normeperidina, que también me vas a contar mañana, es que la meperidina, al metabolizarse, genera la normeperidina, que es un metabolito activo que te disminuye el umbral convulsivo y te predispone al paciente a las convulsiones. Sobre todo en pacientes que tienen daño renal, porque la meperidina se elimina sobre todo a nivel renal. De la oxicodona, te voy a pedir que los repases. No te voy a preguntar mucho de la oxicodona porque no la tenemos en el vídeo, pero fíjate que tiene una potencia 1.5 a 2 veces un poco más elevada que la morfina. Actúa sobre receptores MU, o sea, es un agonista puro, te libera morfina, sí, pero menos que perdón, te libera histamina, pero menos que la morfina. Se metaboliza a nivel hepático, tiene un metabolito activo y tiene eliminación renal. No te olvides que la oxicodona es una droga de elección, sobre todo en pacientes oncológicos crónicos. No te olvides que mañana te voy a preguntar cuáles son los opioides de elección en dolor agudo, severo, dolor agudo moderado, dolor crónico y dolor relacionado al posoperatorio. Y también los que entran como anestésicos generales, ¿ok? Muy bien. Mañana, obviamente, te voy a preguntar de la buprenorfina, ¿ya? Básicamente lo que me interesa hablar de la buprenorfina es el hecho de que es un agonista del receptor MU, eso sí, pero es un antagonista del receptor kappa.
Entonces, ahí, obvio que te voy a preguntar qué cosas positivas te da estimulando el receptor Mu, como el control del dolor, por ejemplo, y qué cosas te va a evitar gracias al bloqueo del receptor K, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Vamos a hablar de su, entre comillas, farmacocinética, que también es básicamente hepática, tiene gran eliminación renal, fecal también, o perdón, renal digo, biliar y fecal, y de sus vías en las que se puede aplicar. Te voy a pedir que para mañana, por favor, revises cómo utilizamos a la buprenorfina en el manejo de la dependencia crónica a opioides. ¿De acuerdo? Y eso está relacionado a la vía transdérmica y sublingual. ¿Ok? Metadona. Vamos a hablar también de la metadona mañana. ¿De acuerdo? Ahí vamos a hablar de su acción agonista MU, lo que es antagonista NMDA, pero también te inhibe la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, así que mucho ojo con esto, de su metabolismo hepático. Ya vamos a hablar de por qué tiene una vida media impredecible. Es obvio que te voy a preguntar eso, caramba. Sí, y te voy a preguntar, obviamente, por qué produce la prolongación del intervalo QT a nivel cardíaco. ¿De acuerdo? Fíjate su potencia analgésica, ¿sí? Caramba. En relación al... Un segundito, esto me está tapando. Ok. En relación a la morfina. No te olvides que la morfina es el ancla, vale 1. ¿Sí? Fíjate dónde se encuentra. No te olvides repasar qué opioides tienen más potencia, menos potencia que la morfina. Aquí está el fentanilo. No te olvides que mañana vamos a hablar por qué el fentanilo, remifentanilo, alfentanilo, rufentanilo, que son altamente liposolubles, los preferimos, sobre todo en el contexto transoperatorio, ¿ya? Vamos a hablar de su potencia analgésica, fíjate que es casi siempre es más potente que la morfina. Me vas a hablar de su capacidad de ser agonista puro del receptor Mu, de su metabolismo netamente hepático y de que en la insuficiencia renal no necesita ajustarse la función porque si bien produce metabolitos y se elimina por riñón, sus metabolitos son inactivos. Entonces no te causa depresión respiratoria ni nada como los metabolitos activos, por ejemplo, que se eliminan a nivel renal de la morfina. ¿De acuerdo? Vamos a hablar también de por qué es más cardioestable, ¿sí? Entonces ya sabes hacia dónde te estoy dirigiendo el día de hoy, ¿ok? Lo mismo, vamos a hablar del remifentanilo, pero en el remifentanilo voy a hacer mucho más hincapié en su metabolización, porque ya sabes que el remifentanilo es un opioide que no tiene metabolismo hepático. Básicamente lo hace por esterasas tisulares y plasmáticas, ¿ok? Bien. Entonces, fíjate aquí más o menos un resumen de lo que tienes que saber, dónde actúan los, entre comillas, fármacos, en qué receptores, y obviamente de acuerdo a esto me vas a poder cantar cuáles son los efectos que van a producir, tanto en analgesia como en los diferentes sistemas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a, bueno, te voy a preguntar mañana qué fármacos hay que tener mucho cuidado en los casos de insuficiencia renal por su metabolismo, o perdón, por su eliminación renal, y ahí sobre todo el rey es la morfina, la codeína, el tramadol y la meperidona. Ahora, cuando te diga cuáles son los fármacos que son seguros que podrías administrar a un paciente en falla renal, buprenorfina, la respuesta es fácil, porque su metabolismo y su eliminación es básicamente a nivel de la vía biliar y fecal. El fentanilo, esterasas tisulares y plasmáticas, ¿de acuerdo? Y el fentanilo, porque si bien se elimina por el riñón, te produce metabolitos inactivos. Entonces ya, como que ya te ubicas lo que te voy a ir preguntando. Es obvio que te voy a preguntar de memoria este resumen analgésico. Y es obvio que te voy a preguntar, por ejemplo, 180 miligramos de morfina, ¿a cuánto equivale de fentanil? ¿A cuánto equivale, o de fentanil, perdón, digo, de codeína vía oral, etcétera, para hacer las conversiones? Es obvio que te voy a preguntar eso. ¿Ok? Entonces, guerra avisada no mata soldado, así que ya sabes más o menos qué es lo que vamos a conversar el día de hoy.
¿Sí? Muy bien. Espero que les haya servido esta orientación. Ya hemos repasado lo que tenían que saber la anterior clase. Ahora hemos avanzado lo que tienen que saber para mañana. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana.